El futuro de la publicidad. Una mesa moderada por Pilar Valcárcel, Spain and Portugal Country Manager en Tabula. Participan Rocío Holgado, Head of Brand and Strategy en McDonald's, Daniel Balboa, Head of Digital Marketing, Media and MarTech en LG, Beatriz Pérez, Head of Sales Spain and Italy en Samsung Ads, Valentín Bueno, CEO en WorldCom O, Cayetano Chimeno, Country Manager Spain and Global Partnerships en Digo Hispanic Media, Gustavo Velostegui, Marketing Manager JB and Cacique Southern Europe en Viajeo. Muy buenos días a todos. ¿Se nos oye bien? ¿Sí? Genial. Bueno, en primer lugar, un millón de gracias por dejarnos estar aquí hoy y enhorabuena Marketing Directo por, bueno, no sé cuánta gente somos hoy, pero es todo un éxito, aparte de todas las ponencias y mesas redondas tan interesantes que vamos a ver durante el día de hoy. Pues nuestra mesa, como bien decíamos, es el futuro de la publicidad y tenemos diferentes puntos de vista muy interesantes. Vamos a abarcar desde publicidad exterior hasta data, inteligencia artificial. Y bueno, en primer lugar, yo creo que os podéis presentar rápidamente para que todo el mundo sepa quiénes sois. Pues nos ha presentado ya el vídeo, básicamente, pero bueno, Sí. para los que no me conocéis, Beatriz Pérez, Head of Sales de España e Italia de Samsung Ads, que es la división de medios de Samsung Electronics. Yo soy Rocío Holgado, Head of Brand and Strategy de McDonald's España. Mi nombre es Valentín Bueno, soy CEO global de WorldCom, una compañía especializada en out-of-home advertising a nivel global. Soy Daniel Balboa y soy responsable del equipo de digital, medios y tecnología en LG. Soy Cayetano Chimeno, soy Global Partnerships en Digo Hispanic Media, que es una alianza de grupos de comunicación de América. Fenomenal. Pues si os parece, empezamos a hablar de televisión conectada, un tema muy relevante. Y aquí me gustaría oír la opinión de todos vosotros, porque, como decía, es interesante ver el punto de vista desde media, desde anunciante, ¿no? Desde publisher. Entonces, mi primera pregunta es, sabemos que el gasto de televisión conectada está subiendo, ¿no? Incluso más de un 40% en muchos mercados. ¿A qué creéis, ¿no? que se debe este incremento? Incluso previsiones, ¿no? de que serán incluso mayores, ¿no? para los próximos años. ¿Cómo lo veis? Pues desde nuestra perspectiva, bueno, creo que se produce este crecimiento fundamentalmente por dos motivos. El primero, yo creo más relevante, es la audiencia. La audiencia lleva ya años en televisión conectada. Empezó pues, en torno a 2011, pero sobre todo en los últimos 5 años y quizás también acelerado por la pandemia, los anunciantes, las agencias han constatado que ya la televisión tradicional, la televisión lineal, tiene una importante falta de alcance en determinados segmentos del consumidor que cada vez son más amplios. Nosotros desde Samsung como fabricantes, que vemos lo que se consume en los 5,4 millones de dispositivos que tenemos en España, vemos que ya este año, en 2023 en España, el 55% del tiempo que las teles están encendidas se destina a consumir contenido en streaming. O sea, ya es más streaming que lineal. Eso implica que el 43% de los dispositivos, que al final lo que hay detrás de esos dispositivos son personas, ya no son susceptibles, ya no se puede llegar a ellos publicitariamente en la tele, ¿no? Entonces, o porque no ven nada la televisión lineal o porque la ven menos de 5 horas al mes. Entonces, como os digo, estos son datos propios, determinísticos, no pretendemos que sean extrapolables al resto de España, pero al final son muy relevantes porque están basados en el consumo determinístico de 5,4 millones de dispositivos, como decía antes, que en personas, pues depende del ratio que apliques, pero vamos, estaría por encima de los 10 millones. Y yo creo que ese es el principal motivo. Y el segundo, que yo creo que se está dando más en los últimos años y viene más todavía de cara al futuro, es que el entorno de la televisión conectada cada vez se percibe más como un entorno confiable para las marcas y las agencias. Brand safe, con contenidos de calidad, sigue siendo televisión. Y luego creo que la medición, que era una barrera importante, poco a poco está mejorando. Nosotros hemos incorporado el año pasado OneTrust, que es una plataforma de un CMP de consentimiento, y esto realmente cambia bastante el juego. Yo creo que se irá incorporando paulatinamente esto, porque al final protege al consumidor dándole un control mucho mayor sobre el uso que se hace de sus datos, pero por otro lado el anunciante también le ofrece primero la tranquilidad de que el consumidor está protegido y ahí no hay problema, pero también la capacidad de medir la eficacia y el performance de sus campañas, con lo cual yo creo que también que el incremento de la inversión en el futuro irá sobre todo por ahí.
Muy interesante. Muchas Nosotros gracias. desde la perspectiva de anunciante, la verdad es que es una plataforma que tenemos ya muy en cuenta en toda nuestra planificación de medios, porque yo creo que también hay un punto, ¿no? Y tú lo hablabas, Bea, que las audiencias cada vez más en las teles, con esta bajada de audiencias, pues tenemos que ir buscando, ¿no? dónde estos soportes alternativos. Pero la buena noticia de la televisión conectada es que logramos conseguir audiencias, coberturas incrementales, ¿no? Versus la televisión. Y eso para nosotros pues, nos está dando gratos resultados en cuanto a retorno de la inversión y en cuanto a eficiencia, porque además estamos viendo que es una audiencia mucho más cualificada y que cuando servimos piezas con creatividades un poquito más especiales, pues vemos que tiene muchísimo más retorno, ¿no? Con lo cual nuestra perspectiva para próximos años es seguir invirtiendo. Cada vez es invertir un poquito más porque vemos que estamos teniendo buenos resultados, pero siempre sin perder de vista ese balance correcto, ¿no? Y donde desde el punto de vista del funnel posicionamos esta inversión, ¿no? Bueno, quizás nuestra compañía sea uno de los vendedores más importantes de televisión conectada en el mundo, porque trabajamos con todos ellos y tenemos la suerte y la gracia de estar dentro de sus equipos de marketing para hacer un driver de difusión. Y a mí lo que me parece es que esos contenidos hoy fluyen en múltiples plataformas, no importa si es en televisión conectada o como mi hijo que lo ve quizás en avances de YouTube o lo ve en avances en TikTok, o lo que nosotros mismos hacemos para Disney, por ejemplo, de poner todos los backstage y los avances en los grandes metros de Latinoamérica y de Estados Unidos. Hoy en día la comunicación y el video fluye y los consumidores deciden dónde conectarse y consumirlo en cada lugar, y ese es el secreto del streaming, que te permite elegir, que te permite mirar las opciones que están disponibles y tomar la decisión de consumirlo donde quieras. Yo te respondería, Pilar, con una cuestión muy sencilla, y es, desde 2018 se han triplicado las Smart TVs conectadas a Internet, y esto explica la pregunta que hacías, ¿no? Al final, desde el punto en el que el comprador de la televisión lleva la televisión a su casa, antes no las conectaban a Internet, y desde 2018, muy probablemente también acelerado por la pandemia, las televisiones se comienzan a conectar a Internet. Lógicamente, como decía Rocío, los anunciantes buscan encontrar a su audiencia donde te va a prestar más atención. Y el otro cambio significativo, bajo mi punto de vista, es los cambios en los parámetros de consumo, ¿no? Están cambiando continuamente y esto va a ser muy importante también a la hora de planificar esos momentos de consumo para impactar a nuestros usuarios. Pues yo, para explicaros un poco nuestro caso, Digo Hispanic Media es una alianza fundada por dos grupos de comunicación tradicionales, ¿no? de Puerto Rico y de República Dominicana, que tienen periódicos, ¿no? En el caso del Grupo Corripio, Listín Diario, ¿no? que se fundó en 1890. En el caso del Grupo Ferrer Rangel, pues tienen periódicos como El Nuevo Día, fundados en 1910, tienen canales de televisión, y la realidad es que el modelo tradicional que les he estado sosteniendo en sus países, donde son monstruos, ¿no? pues ha ido cayendo, ¿no? La audiencia se está yendo de esos canales tradicionales, y entonces, pues bueno, nosotros hemos montado una plataforma en Estados Unidos para, aliándonos a otros grupos de comunicación, impactar en Estados Unidos a la población hispana, que son 60 millones de usuarios ahora mismo, y estamos en proceso de crear nuestra propia OTT, donde queremos distribuir contenidos específicos para la población hispana. Y en este caso vemos que hay una migración, ¿no? de la televisión tradicional en la experiencia que yo tengo de Estados Unidos, de la televisión tradicional al consumo en streaming. En el público norteamericano estándar, vamos a decir, ya solo el 60% consume televisión tradicional. Es una población mayor, ¿no? en edad que la población hispana. Tienen 45 años, ¿no? frente a 33 años de los hispanos. En el caso de los hispanos ya un 60% consume contenidos en streaming, y entonces, claro, al final los medios pues quieren estar, ¿no? donde está la audiencia, y los anunciantes también. Y por último, pues destacar, ¿no? que la televisión conectada dentro de los dispositivos que difunden publicidad de vídeo, pues tiene mucha más notoriedad, ¿no? Si comparamos la pantalla, ¿no? de un móvil, que en el mejor de los casos son 6 pulgadas, ¿no? con un ordenador, ¿no? que son a lo mejor 14, con una pantalla, ¿no? que son 60, pues claramente para los anunciantes hay una posibilidad de impacto muy grande.
Muchas gracias. Está claro que la evolución es impresionante, ¿no? Yo tengo una pregunta antes de pasar al siguiente bloque y has comentado la atención, ¿no? O sea, a día de hoy el usuario tiene infinita dónde elegir, ¿no? Entonces yo si me pongo con la piel del usuario, pues ¿cómo captas mi atención, ¿no? Versus otros players. ¿Cómo, no sé, Dani, a lo mejor tú acabas de hablar de atención, ¿cómo crees que deberíamos actuar, ¿no? ante esta situación con usuario? Para mí la clave está en interpretar los nuevos momentos de consumo. Esos momentos que ya se interpretaron en la televisión tradicional y que, bueno, interpretamos en su momento, que las familias se sentaban en el sofá a las 10 de la noche en prime time a ver una serie en conjunto, o que a mediodía pues existían otro tipo de programas e interpretábamos pues, afinidad de cobertura para planificar en televisión. Creo que ahora el siguiente salto, donde está el kit de la cuestión en televisión conectada, es en interpretar los nuevos momentos de consumo, porque debido a la infinita oferta de contenido que existe, estos momentos pues, van a ser infinitos, y además podemos acceder a esa televisión conectada de forma individual, de forma colectiva y prácticamente desde cualquier punto. Sí, y añado a esto, me gustaría indicar que no solamente es el soporte, ¿no? La creatividad tiene que ir adecuada al soporte, ¿no? Yo creo que la televisión conectada nos va a dar esas opciones, al igual que otro tipo de opciones como las creatividades dinámicas, de poder adaptar y modificar tu mensaje, tu creatividad en función de la audiencia que tienes, ¿no? Y esas posibilidades son infinitas para ser muchísimo más eficientes y realmente conectar con la audiencia de una manera diferente, ¿no? Nosotros sí que, bueno, de hecho los anglosajones que le ponen nombre a todo lo han llamado la paradoja de la elección, y básicamente lo que decías al principio de tanta oferta a veces al consumidor se ve sobrecogido, por tanto no sabe qué escoger, incluso en alguna ocasión acaba por no ver nada. Entonces la media que tardamos desde que encendemos la tele hasta que decimos lo que vamos a ver son en torno a 10 minutos. Y esto es bastante consistente en todos los países. Y teniendo en cuenta que cuando a veces tienes una cita con un contenido concreto que tarda segundos en llegar a él, imagínate, o sea, eso implica que muchas veces estamos media hora navegando. Y esto yo creo que también es un reto aquí para los anunciantes, sí, pero sobre todo, que yo creo que era por donde iba enfocada la pregunta, para los proveedores de contenido, que son al final los canales de televisión de toda la vida, las apps, las plataformas de televisión de pago tipo Movistar, Vodafone. ¿Cómo consigo que entre tanta oferta el consumidor se fije en mi contenido, ¿no? Y yo creo que aquí los fabricantes de teles, yo hablo de Samsung, que es la empresa en la que trabajo, pero creo que en general todos tenemos un papel muy importante ayudando a los proveedores de contenido a llegar a los consumidores, porque al final, bueno, pues a través de formatos en la home, en nuestro caso tenemos algunos que ocupan hasta la mitad de la pantalla, solamente exclusivos para esos proveedores de contenido. Por poner un ejemplo para que lo veamos todos de manera más gráfica, HBO, no estoy involucrada en la campaña de HBO, con lo cual lo que os digo es producto de mi imaginación, pero también basado en lo que veo en otras apps, ¿no? Supongo que en los próximos días estará promocionando la nueva temporada de Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York. Bueno, pues tiene en el mundo de hoy, para llegar al usuario y que le hagan caso y se entere, ya para empezar, que se entere de que la serie se estrena el 23 de junio, ya es un trabajo. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues puede decidir llegar solamente a los usuarios de HBO, que sabemos quiénes son, o al revés, o lo contrario, o a todos los usuarios de otras apps que no tengan HBO, o a ambos con estrategias de segmentación diferentes. O incluso puede decir, bueno, pues voy a buscar a los usuarios que vean comedias, series románticas, o incluso a los usuarios que hayan visto las temporadas anteriores de esta serie o de otras series afines. Es una personalización. Claro, al final, teniendo en cuenta tanto el momento de consumo que decían antes, como el perfil del consumidor al que te quieres dirigir, y llegar a ellos en el momento en que encienden la tele, que es el momento en el que toman la decisión de consumo, es crítico. Es básicamente el PLV de toda la vida de los supermercados, pero llevado al mundo de los contenidos audiovisuales. Vale, y ante esta situación, que hablamos de atención, hablamos de personalización, ¿no? Hablamos del futuro de la publicidad, pensamos en publicidad exterior, ¿no? Vamos a pensar, o sea, al final una ciudad es un escaparate, no solo es una lona, ¿no? No es lo que hasta ahora conocíamos. ¿Cómo veis desde vuestro punto de vista? Aquí entiendo que te vas a animar a contestar el primero. Sí, por ¿Cómo veis desde vuestro punto de vista esta evolución y cómo va a evolucionar los próximos años y cómo el usuario, ¿no? Le vamos a intentar captar esa atención sin que sea lo que tenemos en la mente, ¿no? Que era una lona o un vídeo. Bueno, coincido con mis colegas de panel que captar el momento de consumo, entender la audiencia y adaptar los mensajes
es el futuro de la comunicación y el futuro del marketing, porque después de eso, todo lo que viene es adaptar los sistemas para conectar esos consumidores en ese momento de consumo, en esa situación de consumo y con el mensaje correcto. En verdad ese es el futuro. Y ese entendimiento tiene que ver con que hoy en día todavía 90% de los medios de publicidad fuera del hogar son análogos, no son digitales. Uno no puede imaginarse el mundo por Tokio, por el Callao o por Times Square o Piccadilly, porque en verdad que hay más de 5.000 millones de consumidores en todo el mundo que siguen expuestos a la publicidad fuera del hogar a medios análogos. Y lo que tenemos que hacer es adaptar. Se puede ser inmediato, se puede generar real time en comunicación fuera del hogar, en medios análogos, se puede adaptar la comunicación, se puede adaptar el acto del consumo y se puede adaptar el mensaje a todas esas situaciones. Porque el futuro de la comunicación, como decías, no es creer que las ciudades son escaparates, las ciudades son inmensos canales de distribución, ya sea que deriven en tiendas físicas como las de McDonald's o en tiendas digitales como Amazon o Mercado Libre o las que fuera. Y la publicidad fuera del hogar sigue siendo, para los medios de entretenimiento o para los medios de comercialización masiva, el driver más importante, como veíamos antes, como sigue siendo para los shows. No hay forma de generar el factor noticia de una forma tan rápida e impactante como usando un medio que genera esa cobertura y esa frecuencia. Aquí me viene una pregunta, porque claro, al final, Times Square, tú estás en mitad de Times Square y dices, vale, tengo 200.000 anuncios que me están impactando y entra en juego la creatividad. Aquí me interesa mucho, por ejemplo, desde el punto de vista de McDonald's, vosotros, ¿qué importante para vosotros la creatividad y cómo la personalizáis, ¿no? De cara a un usuario? ¿Cómo llegáis a esa efectividad? Yo estoy un poco de acuerdo con él. Para nosotros la publicidad exterior es un canal hiperimportante en nuestra planificación de medios, juega un papel brutal a la hora de hacer esa optimización de media mix. Para nosotros tenemos unos retornos brutales. A mí me cuesta creer que el futuro de la publicidad no pasa solo por la tecnología y por la vía digital. Me gusta creer que el consumidor es libre, vive lleno de múltiples contactos y de múltiples impactos, y la calle, por supuesto, es uno de los factores principales, ¿no? Y máxime cuando tú tienes tu momento de la verdad está basado en una experiencia real en un restaurante, como es nuestro caso, ¿no? Yo creo que nosotros, desde adaptado a nuestras campañas, usamos la publicidad exterior desde múltiples objetivos, ¿no? Principalmente suele ser la notoriedad, porque es donde realmente tú llegas a conectar con esa audiencia con un mensaje llamativo, y muchas marcas lo están haciendo. Creo que ahora el siguiente reto es cómo buscar otras vías para seguir impactando, siendo notorios y diferentes, gracias también a la tecnología, ¿no? Cómo somos capaces de dotar a estos soportes de tecnología, de data, y de seguir sorprendiendo, porque yo creo que el espectador sí que está ávido y le gusta recibir esta serie de impactos, pero es cierto que como en Times Square y ahora mismo Callao, pues hay una batalla crucial para ver quién destaca y quién sorprende, y yo creo que bueno, eso forma parte también de la creatividad, ¿no? Y yo creo que aquí, vuelvo otra vez más, es importante el canal y es muy importante la creatividad. Fenomenal. No podemos tener una mesa redonda de futuro de la publicidad sin hablar de uno de mis temas favoritos, que es la inteligencia artificial, por supuesto, y la data. Entonces, me gustaría entender desde diferentes puntos de vista cómo estáis implementando inteligencia artificial en vuestras empresas, ya sea hace poco, ya sea hace mucho, cómo la estáis trabajando y hacia dónde vais, ¿no? Con los equipos, cómo la estáis viviendo desde dentro. No sé si queréis empezar, Cayetano. Bueno, yo aquí, primero hacer una reflexión. Yo vengo de un evento en Nueva York de la International News Media Association, donde estaban los medios más importantes del mundo, y se ha hablado muchísimo sobre inteligencia artificial, ¿no? En mi caso, yo creo que la inteligencia artificial existe prácticamente, ¿no?, desde la revolución industrial, ¿no? O sea, que las máquinas empiezan a hacer procesos que podría hacer la mente humana. Es verdad que actualmente pues, se ha dado un paso evolutivo, ¿no?, en cuanto al autoaprendizaje de las propias máquinas. Yo creo que eso le da un elemento muy poderoso, pero como todas las herramientas muy poderosas, ¿no?, sus beneficios van a depender del uso que se le dé desde un punto de vista ético, ¿no? Entonces, allí en el caso práctico de los medios, hablaban mucho de que la inteligencia artificial puede servir de gran ayuda para desarrollos de programación, ¿no?, de código,
pueden servir también para desarrollo de contenidos de texto, desarrollo de imágenes, pero que siempre tiene que haber una estrategia detrás del editor, de planificación y de aprobación de los contenidos antes de publicar. Perdón, yo estoy muy en línea con lo que decías, ¿no? No sé si soy muy naif o no, pero prefiero pensar que es una tecnología que no nos va a suplantar a ninguno, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos aprovechándonos de la inteligencia artificial sobre todo para eficiencia en tiempos, ¿no? Por ejemplo, conexiones entre diferentes plataformas de compra programática, CDPs, esas muchas veces integraciones que no son nativas, en lugar de tenernos que leer manuales y manuales de configuración, pues nos ayuda la inteligencia artificial en este sentido. Bueno, quería dar un caso, tú no me conoces, pero nosotros trabajamos con McDonald's en decenas de mercados de América Latina y en muchos de ellos los motores de inteligencia artificial hacen que cuando los restaurantes tienen bajos ticket promedio o tienen bajo flujo por las cajas, se activan las comunicaciones en publicidad fuera del hogar. Y eso es gracias a un sistema con el cual trabajamos, que estamos conectados con McDonald's Arcos Dorados, y eso permite que directamente el sistema dispara y activa, muchas veces digitalmente y muchas veces son un montón de tipos con afiches yendo a instalarlo. No siempre tiene el glamour de la conexión digital. Son miles de personas instalando metros de lonas o de afiches. Y esto lo que hace es que se combina el restaurante que tiene la necesidad con el mensaje en el momento del día, con el precio indicado en la zona que se necesita y con el producto que corresponde a ese momento del día. Entonces, eso es lo que hace un montón de inteligencia artificial. Y eso, no, digamos, yo tampoco creo. El año pasado, en este mismo evento, estábamos hablando del metaverso como que iba a dar vuelta al planeta. Y vamos a hablar, pero no hay ¿Sí? tiempo, O sea, sí, pero también lo vamos yo a dejar dije, para otro momento. La inteligencia artificial es importantísima y nos va a acelerar como hizo la informática o hizo la internet en nuestras vidas. Pero va a ser eso. Va a ser una herramienta más para que el ser humano siga tomando mejores decisiones y siga evolucionando como lo hacemos con McDonald's en muchos mercados del mundo. Sí, nosotros aquí en España hacemos algo similar a través de nuestros kioscos y de nuestra app, que tenemos ya más de 8 millones de registros, que es una barbaridad, es una de las primeras del mercado. Entenderéis que la data que intentamos recoger ahí es muy grande, es voluminosísima, pero lo que tenemos que intentar es conocer qué hay detrás, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial la usamos más de lo que parece, está todo lo que esté formulado, lo que hay un algoritmo detrás, supone esto, y yo creo que al fin y al cabo es ponerla al servicio de una toma de decisiones correctas, ¿no? Y para ahí el sentido común tiene que formar parte. Por lo demás, yo creo que también tiene que estar puesta al servicio del consumidor, ¿no? Y poner al consumidor en el centro, cómo somos capaces de hacerle una experiencia, una oferta adecuada, y para nosotros, desde luego, en McDonald's es nuestra máxima, ¿no? Es cómo somos capaces de ponerlo al servicio. Obviamente, eficienciar programática y demás en la compra de medios, ¿no? Pero ahora mismo donde estamos inmersos es en utilizar la inteligencia artificial para realmente dar una experiencia formidable al consumidor. Yo creo que, bueno, básicamente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros de panel. Creo que la inteligencia artificial es una evolución cualitativa, pero una evolución más al servicio del ser humano, que tiene que definir exactamente cómo, para qué, y teniendo al consumidor en el centro, y que obviamente tendrá un impacto en los puestos de trabajo del futuro, pero también hará que se creen nuevos puestos para los seres humanos que tendrán simplemente que adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. Está claro, totalmente de acuerdo, sobre todo que no creemos que la inteligencia artificial vaya a suplantar a personas, como acabáis de decir. No tenemos tiempo para más, me encantaría, Perdón, porque además... suplantar a las que tenga que suplantar. Eso también es Digo, verdad. todos nos imaginamos las personas que cobran la moneda en el peaje que un día los iban a suplantar. Bueno, habrá Perdón, con nuevos respecto a ellos, puestos, pero- cambiará otra dinámica, eso seguro. No tenemos tiempo para más, aunque este tema podríamos estar mucho más tiempo, pero Javier y el equipo se va a enfadar si seguimos por aquí. Entonces, vamos a dar por concluida la mesa. Y muchísimas gracias a todos. No sé si Javier vas a venir, tenemos varias preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas, si no me equivoco. Creo que no. ¿Ya no? Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com, patrocinado por Tabula. Es que estamos siempre mal de tiempo, es lo de siempre. Siempre, Es que está siempre. interesante, encima sois muchos y seguramente la gente quiere preguntar. No, yo quiero preguntar aquí a Rocío, ¿no? McDonald's, estamos viendo que... es decir,
no todo lo has dicho tú antes, ¿no? El tema de televisión, es decir, es difícil alcanzar al público, pero no hemos hablado de aplicaciones. Por ejemplo, en Globo lo hacéis muy bien, estáis en las aplicaciones, hoy en día estamos en 2023, hay que estar en las aplicaciones como marcas, ¿no? Por ejemplo, en Globo creo que tenéis ahí el acuerdo y luego hay tantas más aplicaciones donde está la gente que también, supongo, si quieres contar un poco más de esa tendencia o de lo que estáis haciendo ahí, lo que vais a hacer, porque creo que también es un tema, un canal que estamos hablando poco y que por ahí se está viendo que tiene una fuerza brutal, el marcas estar en las aplicaciones de moda o de actualidad, como Globo, por ejemplo. Sí, totalmente. Bueno, en este caso, nuestros focos sobre todo está puesto en nuestra propia aplicación, ¿no? En My McDonald's. Como te decía, es una de las apps que tenemos 8 millones de personas registradas, en las que tenemos el deber y la obligación de dar un contenido entretenido, de dar valor a esos usuarios que han decidido registrarse y, por supuesto, para mí es un win-win, ¿no? Hablábamos de la data, ¿no? Fuera de esta charla, ¿no? Pero hablábamos estos días de la importancia de la data, ¿no? Para mí la data no deja de ser una nueva moneda de cambio y me gustaría verlo así. No es algo con la que los anunciantes, las marcas o determinadas agencias tengamos que comercializar, sino que realmente el usuario, cuando quiere dar sus datos, consiga un beneficio, ¿no? Llegar a ese intercambio para mí y hacerlo en un entorno que el usuario ha decidido entrar y hacerlo de una manera dinámica y conseguir que ese usuario se quede, para mí es uno de los grandes logros que cualquier marca debe conseguir en un entorno suyo propio, ¿no? Ya sea Samsung Ads, ya sea nuestra aplicación, ya sea cualquier entorno, ¿no? Esto pasa por evolucionar ese contenido, hacer contenido de muchísima índole y hacer un contenido que obviamente se puede traspasar a otro tipo de aplicaciones donde tú generas partnerships y haces que tu journey con tu consumidor sea mucho más rico, ¿no? Y en el caso de Samsung, bueno, estamos en el caso de vídeo, ¿no? Hemos hablado aquí de vídeo también. Es decir, ¿qué hacemos con un consumidor que es que ya de verdad, con el swipe, que luego ahí, ¿no? Ahí está en la mesa, es decir, va a una rapidez que ya no aguanta ver un vídeo completo, un spot de 30 segundos, 25. Si vuelvo a decir, si había un leak, ¿no? Se escapó el tema de TikTok, 0,4 segundos es el promedio, 0,4 segundos. Tú me dirás lo que es cerrar y abrir el ojo, ¿cómo puedes llamar la atención? Es decir, lo digo también porque estamos hablando antes de vídeos, aquí estáis vosotros de Samsung Ads, etcétera. Ahí tenemos otro reto y otro problema este año y más hacia adelante, ¿no? Con ese tipo de consumidor que está acostumbrado a boom, rápido, ¿no? Rapidísimo, ¿no? ¿Cómo le vas a tener ahí delante de la tele, sea una Samsung, otro modelo, y que aguante? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hemos hecho estudios en el Reino Unido, pero la IAB también ha hecho uno en varios países, incluido España, que arroja resultados similares. Y en el entorno televisión se percibe de manera un poco distinta al entorno del móvil. La publicidad es distinta y 7 de cada 10 usuarios de televisión aceptan de buena gana la publicidad a cambio de reducir o anular el coste de suscripción al servicio. También 7 de cada 10 nos dicen que esa publicidad la aceptan mucho mejor si es publicidad segmentada y relevante para ellos. Y ya tenemos la data y la manera de llegar al consumo. O sea, creo que tenemos que ser más respetuosos con el consumidor, mantener en el centro de todas las decisiones, pero la publicidad al final tiene que seguir existiendo y yo creo que el consumidor es bastante... Pero tenemos un problema, pues la atención es que es eso lo que estoy diciendo, ¿no? Marcas como McDonald's, que es aquí la gran marca, ahí en medio está Rocío sentadita, yo no sé, lo veo complicadillo, pero bueno, es ese reto, así no nos aburrimos en este claro, depende del entorno. Yo creo que aquí la creatividad juega un papel fundamental y por eso lo he introducido en todas mis colaboraciones, porque para mí es el trinomio perfecto, que es la data, una excelencia correcta creativa y buscar el retorno, ¿no? Para mí esta es como la gran trilogía. Entonces, una buena creatividad, si por mucha inversión que yo haga en un medio como un TikTok, no nos va a servir de nada. Y este es el gran reto que tenemos las marcas. Cómo sorprender, diferenciarte a través de impactos cada vez más cortos, ¿no? De todas formas, ¿de qué sirve toda la publicidad si luego tengo mala experiencia? Y lo bueno es que en la tienda vuestra hay experiencia buena. Hay 5 aparatos, no hay que esperar al camarero, que venga ahí el tío y tarde media hora en venir a atenderte. Venga, boom, te lo haces. La hamburguesa calentita, enseguida te la comes, un buen sabor, encima sabor internacional, en cualquier sitio el mismo sabor, con lo cual lo que habéis logrado en esa marca, hay que decirlo así de claro, aquí en este foro grande, es lo mejor. Es decir, toda la publicidad que quieras muy bien, toda la tecnología muy bien, lo mejor es la experiencia. Y la experiencia, yo al menos, que soy usuario de vez en cuando, muy buena. Venga, una pregunta rápida, pero rápida, ¿eh? Porque estamos que me mal de tiempo y ya me están aquí achuchando. A ver si veo a alguien que, aunque dé un grito, porque es que, mira, hay una mano ahí que se mueve, ahí arriba. Aquí, la mano levantada. Ah, pásamelo. Ya tiene micro y todo. Gracias, buenos brazos, ¿eh? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Es que Muchísimas gracias a los protagonistas de este panel del futuro de la publicidad. Javier, me vas a matar, pero me temo que no hay tiempo de nuevo para una pregunta del público. Es que había Por lo tanto, te debemos 2. En el próximo Q&A, te lo prometo, Javier, en el próximo turno de preguntas, intentado, lo digo por el me público, me da comprometo, hay pena, 2 pero preguntas del público. lo he intentado. Fuerte el aplauso para los protagonistas de Gracias. este panel y para Javier Piedrahita.